Vamos a dar inicio a la segunda ponencia de la mañana, es otro plano, ¿no?, de la transferencia, o más bien del intercambio de conocimiento, el plano de la movilidad, ¿no?, de la movilidad académica, de la movilidad de estudiantes, de investigadores, investigadoras, de profesores, ¿no?, a cargo, y de la internacionalización, ¿no?, de la internacionalización de las universidades. Para ello tenemos, bueno, el placer y el honor de contar con el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, una agencia, un organismo vinculado al Ministerio de Universidades, ¿no? Ayer tuvimos a su jefe, al secretario general de Universidades, pero digamos que esta agencia se encarga, ya digo, de la internacionalización. Unas breves palabras de presentación antes de darle la palabra. Alfonso Gentil Álvarez Osorio es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es especialista en Derecho Internacional por la Universidad de Nijmegen, en Países Bajos, es máster en Comunicación de la Administración Pública por el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, y es miembro del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado desde 2007. Este cuerpo, bueno, son altos funcionarios, altos servidores públicos, podríamos decir. Fue director de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior Española en el SEPIE, ¿ya? O sea que es una persona que lleva tiempo trabajando en este espacio, desde marzo del 2015 a octubre de 2018. Ha trabajado como vocal asesor en la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el MUFACE, y ha sido subdirector general de Relaciones Internacionales y Unión Europea en el Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, ya digo, igual que con otros ponentes, podría detenerme más en el perfil curricular, pero vamos a detenernos aquí. Es director del SEPIE desde febrero de 2021 y ya le doy sin más la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, José Andrés, y buenos días a todos. Para mí es un honor y un placer también estar en estos cursos de verano de la Universidad Complutense. Ahora, 20 años después, como ponente. Hace 20 años vine en 2 ocasiones aquí a San Lorenzo del Escorial como estudiante, y es un honor también ser invitado por la Fundación Carolina a estas tan interesantes jornadas, y de hecho lamento haber venido solo hoy a estas sesiones, pero la agenda no me permite venir más tiempo. Voy a tratar en la mañana de hoy contar lo más brevemente posible qué es el SEPIE, para que tengan una visión un poco general de a qué nos dedicamos. Vamos a hablar de la internacionalización de las universidades españolas y de la movilidad específica con Latinoamérica en la parte final, donde me detendré un poco más. Y antes hablaré del programa Erasmus+, que quizás piensen que es un programa solo europeo, pero es también un programa de Europa hacia otras partes del mundo, y nos detendremos específicamente en todas las posibilidades que da la colaboración con Latinoamérica, y también las cuestiones específicas de en qué consiste la beca Erasmus+. El SEPIE es un organismo dependiente del Ministerio de Universidades, cuyo propósito es proporcionar oportunidades únicas para la internacionalización de la educación y la formación. Nuestra visión es que se modernice y se internacionalice el sistema educativo español. Para ello desarrollamos una función activa de todas las personas, participamos en la eficiencia, en la innovación, intentamos fomentar los valores comunes europeos, y nuestra misión tiene 2 patas principales. En primer lugar, el programa Erasmus+, que es un programa que no solo es de educación superior, sino que se desarrolla en los ámbitos también de la formación profesional, la educación de personas adultas y la educación escolar, y en el que participan todo tipo de instituciones, no solo las universidades, sino colegios, centros de formación profesional, asociaciones culturales, administraciones territoriales, como en el caso español, municipios, diputaciones provinciales. Todo aquel que tenga un programa formativo participa en el programa Erasmus+. Y la segunda pata de nuestra misión sería internacionalizar el sistema universitario español a través de la promoción de nuestras universidades por el mundo, con el logo Estudiar en España, y mejorar la acogida de estudiantes internacionales, profesores, investigadores que llegan a España a través de la remoción de los obstáculos y las trabas burocráticas.
Y finalmente participamos, somos la agencia nacional para otros pequeños programas, digo pequeños porque desde el punto de vista presupuestario implican menos, pero tienen también un gran trabajo, como es el Portfolio Europeo de las Lenguas, el programa Europass o el Sello Europeo de las Lenguas. Nuestros valores, por tanto, son el dinamismo, la responsabilidad y el compromiso, el espíritu europeo, la transparencia y la eficacia, la apertura al talento, la innovación y las buenas prácticas y, en definitiva, en toda nuestra actividad intentamos desarrollar todos estos valores. Es cierto que nos dedicamos, por supuesto, a la gestión de la movilidad, pero en todos estos fines son en los que nos volcamos. El SEPIE, como resumen, por tanto, es la Agencia Nacional del Programa Erasmus Plus en los ámbitos de la educación y la formación. Hay otra agencia nacional en España de Erasmus Plus, que es INJUVE, que gestiona la parte de juventud y deporte. Pero a nivel presupuestario, esta parte no llega al 10%, con lo cual la gran base del programa Erasmus Plus en España seríamos nosotros. Y por otro lado, la internacionalización de las universidades españolas. El SEPIE depende de un presidente, que es el secretario general de universidades, José Manuel Pingarrón, que estuvo ayer aquí. Tenemos al director que les habla, una unidad de coordinación y una serie de unidades que gestionan las distintas patas del programa Erasmus Plus. No me voy a detener en esto y les dejaré la presentación para el que quiera ahondar un poco más. Somos la primera administración española que ha obtenido un sello de gestión de la calidad, el EFQM 200, lo cual pues, nos hace sentir verdaderamente orgullosos porque somos una agencia sin papeles, somos una agencia que prima la gestión con calidad y con trato preferente al beneficiario, y todo esto pues, lo valoró esta agencia independiente de cualificación de la calidad. Para el que quiera andar un poco más, tenemos nuestra página web que ha ido creciendo en visitas en los últimos años, y también todas nuestras redes sociales en las que les esperamos para toda la actividad que podemos desarrollar. Y aquí la parte comercial de lo que es el SEPIE pues terminaría un poco. El programa Erasmus Plus. Voy a contar el programa Erasmus Plus desde el punto de vista general, porque creo que va a dar una visión un poco más específica cuando luego entremos a la parte de la movilidad con Iberoamérica, que sería un poco el kit de la cuestión que nos trae hoy aquí. El programa Erasmus Plus comenzó el año pasado una nueva etapa para el periodo 2021-2027. Había un programa Erasmus Plus ya para el periodo 2014-2020 y anteriormente pues se llamaba solo Erasmus, que era la parte de educación superior, y el resto de etapas educativas pues se denominaban Leonardo, Grundtvig, otra serie de grandes personalidades daban nombre a lo que hoy son distintos sectores. Todos los sectores, como digo, se engloban dentro de la pestaña Erasmus Plus, y en este periodo se van a financiar, pues se va a apoyar el aprendizaje permanente, el desarrollo educativo, profesional y personal en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, con 4 principales prioridades. Son la transformación digital, la sostenibilidad y medio ambiente, la participación en la vida democrática y la inclusión y la diversidad. En este periodo se va a destinar un 70% del presupuesto a la movilidad y un 30% para asociaciones de cooperación. Las asociaciones de cooperación son proyectos que lo que pretenden es mejorar la vida de los centros implicados en el programa. No es, por tanto, solo un programa de movilidad con el cual la gente joven sale fuera. Sí, ese es uno de los principales motivos de la existencia del programa Erasmus Plus, pero va más allá. Tiene un presupuesto de más de 28.000 millones de euros para todo el periodo, de los cuales 2.200 millones son de la pata de dimensión internacional. 2.200 millones para 6 años, puesto que la dimensión internacional ha comenzado en 2022 y no el año pasado, 2021. Y es como donde luego me detendré más. Los países participantes del programa, los países asociados, son los Estados miembros de la Unión Europea y algunos terceros países que son miembros del programa Erasmus Plus, es decir, por ejemplo, Islandia, Turquía o Noruega, no son
Estados miembros de la Unión Europea, pero sí son países del programa Erasmus+. Y luego el resto del mundo, que son países no asociados, son con los que se lleva a cabo la dimensión internacional del programa Erasmus+. Entre ellos, pues, Reino Unido o Suiza, que están dentro de Europa, pero también, pues, México, Brasil, Venezuela, Australia o China. El programa, como he mencionado anteriormente, la movilidad sería el 70% del presupuesto, que es la acción clave 1. El 30% se divide entre la parte de cooperación y la parte de políticas. La acción clave 2 la gestionamos desde el SEPIE en una gran parte, y la acción clave 3 sobre políticas la gestiona directamente la Comisión Europea. Y luego hay unas acciones Jean Monnet que son de fomento de los valores europeos en todas las etapas educativas. No me voy a centrar mucho más en esto porque no es lo que nos trae hoy aquí. Por tanto, estos son los 4 sectores sobre los que versa el programa Erasmus+, y luego las principales acciones son las de movilidad, cooperación, cooperación transnacional y otras acciones centralizadas. En definitiva, el programa Erasmus+ lo que pretende es mejorar a las instituciones que participan a través de la transformación de su metodología y espacios de trabajo, con proyectos educativos de alto impacto, aumentando los horizontes del alumnado y el profesorado y estableciendo redes de cooperación en Europa, en principio, y luego más allá, puesto que, como ahora veremos, ya tiene una dimensión internacional. El lema del programa Erasmus+ es abriendo mentes, cambiando vidas, y creo que refleja muy bien lo que hacen las personas que han participado en este programa. Por tanto, el programa se destina tanto a estudiantes como al personal de los centros educativos, como al profesorado. Ofrece también oportunidades para las propias instituciones, que mejoran gracias a la K2 y la K3. Y aquí sería un poco el resumen más específico de la estructura del programa al que ya me he referido. Y viene también aquí una transparencia de las distintas prioridades del programa. Como digo, esto lo acompañaré luego y no me voy a extender demasiado en todas las transparencias. Me voy a parar un poco más en la parte de educación superior, puesto que cuando hablamos de movilidad académica nos centramos en esta etapa educativa. La educación superior dentro de Europa se refleja en la acción K130 y la K131. La 130 es una fase primera que es para acreditación de consorcios de movilidad, es decir, hay instituciones de distintos países que pueden ser europeos o de fuera de Europa que se presentan a hacer consorcios y son los que luego son financiados. Los consorcios lo que tienen es normalmente una mejor valoración por parte de las instituciones europeas porque ya hay un acuerdo previo y el hecho de que se presenten juntos instituciones, pues normalmente la Comisión Europea lo ve con mejores ojos. Eso no está escrito en ningún sitio, pero la voz de la experiencia es lo que dicta. La K131 es la movilidad dentro del continente europeo y la K171 es la que en este nuevo programa versa sobre la dimensión internacional del programa Erasmus+. Luego hay asociaciones de cooperación, que sería la K220. El SEPIE, como he mencionado anteriormente, gestiona la K1 y parte de la K2 y la Comisión Europea parte de la K3. Esto nos interesa hoy menos, pero para que sepan en qué consiste esta parte de la gestión, el SEPIE, como Agencia Nacional del Programa Erasmus+, lo que hace es llevar a cabo una convocatoria, emite una serie de formularios que los beneficiarios tienen que rellenar, luego pasa a un panel de evaluadores externos que también convocamos nosotros, se publican una serie de adjudicación, primero provisional y luego definitiva de las plazas, y luego se firman convenios con cada uno de los beneficiarios del programa. Se hace un seguimiento de todos los proyectos que se financian, que pueden estar en torno a unos 4.000 proyectos por parte del SEPIE a lo largo del año. Normalmente los proyectos no tienen una duración de un año, sino que llegan hasta 36 meses, con lo cual tenemos que ir haciendo un seguimiento de los que todavía no han vencido, de los que están convocados cada año, es decir, que
estamos todavía cerrando convenios, por ejemplo, proyectos del año 2018 que se han prorrogado por la pandemia. Estamos todavía en ello para que se hagan una idea. Y luego también con respecto a la parte de gestión centralizada, que es lo que hace la Comisión Europea, lo que llevamos a cabo es la promoción, la difusión, cooperamos con la Comisión Europea, ayudamos en la búsqueda de socios para beneficiarios que necesiten algún socio y hacemos la difusión de los resultados de todas estas acciones. Aquí vienen un poco más desarrollados de manera concreta y no me voy a parar mucho en todos los tipos de proyectos que caben dentro de Erasmus+, que son muy variados. Las novedades en la educación superior en esta última convocatoria son la nueva tarjeta del estudiante, una app móvil del programa Erasmus+, en el que se recoge esa tarjeta y que permite un seguimiento de todos los proyectos del estudiante cuando se va a un tercer país. La movilidad combinada, que incluye una parte de estancia virtual desde casa, se estudia en una universidad de un tercer país, y una parte presencial, que incluye programas intensivos, como pueden ser estos cursos, pero financiados dentro del programa Erasmus+. Hay un refuerzo en la dimensión internacional, no solo en el número de países, que ya engloba casi todo el mundo, sino sobre todo en la financiación, como ahora veremos. Y está el proyecto de Universidades Europeas, que son consorcios de universidades de distintos países que tienen una financiación extraordinaria, puesto que lo que busca es que se constituyan universidades situadas de 7 a 9 países distintos en los que se otorguen títulos conjuntos. Es decir, que un estudiante que se matricula, por ejemplo, a la Universidad de Granada, estudiará parte de la Universidad de Granada, pero de determinados títulos tendrá que ir 6 meses a una universidad de un país y 6 meses a una universidad de otro país, probablemente con estancias en terceros países, más de 18 meses para obtener el grado. Y son grados que aunan diversas experiencias. Se trata de un proyecto piloto que lleva apenas 3 años, hay 45 consorcios actualmente en funcionamiento y probablemente sea el proyecto con más futuro a largo plazo dentro del programa Erasmus+. En el caso de España, España es el primer destino europeo, estas son cifras del año 2019, en el ámbito de educación superior, con más de 48.000 movilidades, recibiendo estudiantes, y estamos muy por delante de otros países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, y a la hora de enviar estudiantes somos el tercer país de envío de estudiantes en números globales, con más de 40.000. A nivel de tamaño, si unimos lo que es la comunidad universitaria de estos países y de España, pues realmente nuestros datos son muy notables, puesto que no tenemos tanta población universitaria como nuestros países socios. Esto pues explica que España es probablemente un destino muy atractivo, no solo por la calidad de las enseñanzas universitarias o la calidad de nuestras universidades, sino que probablemente se debe a que los estudiantes de países europeos vienen a España para estudiar en español, y esto les abre las puertas no solo de este país, sino de todo Latinoamérica. De ahí que la unión entre España y Latinoamérica en el ámbito universitario sea para nosotros cada vez más relevante. En el ámbito de la adjudicación de proyectos de educación superior, ahí les dejaré luego una serie de cifras muy detalladas, pero para que se hagan una idea, en este año 2022 se han adjudicado proyectos de movilidad de educación superior por más de 137 millones de euros. Los destinos favoritos de los estudiantes españoles son Italia, Reino Unido, Francia, Polonia y Alemania, por este orden. Son más de 980 proyectos, 98 universidades, pero también hay otras instituciones de educación superior, escuelas de arte, conservatorios, institutos de formación profesional de grado superior, están incluidos aquí. Se ha incrementado la financiación en más del 32% con respecto al año anterior, porque el programa Erasmus+ va creciendo a medida que avanza el programa. Los últimos años se estabiliza, pero los primeros años, estamos en el segundo, va creciendo. Los estudiantes que realizan movilidades de estudios de larga duración reciben ayudas
entre 210 y 310 euros. Con los que realizan prácticas en empresa, que es otra posibilidad que ofrece el programa Erasmus Plus, reciben 150 euros adicionales, y luego las comunidades autónomas, casi todas las comunidades autónomas, complementan con una ayuda a los estudiantes españoles que van a terceros países. Cuando yo me fui de Erasmus hace 17 años, 19 ya, hace 19 años, pues a mí me daban al mes de medio unos 110 euros. Ahora estamos y sin ayuda autonómica de ningún tipo. Ahora un estudiante andaluz que se vaya de Erasmus pues recibe más de 400 euros. O sea que, como vemos, la importancia del programa en estos últimos años ha ido creciendo no solo en conciencia global, sino también en financiación de las autoridades, tanto europeas como estatales y autonómicas. Los estudiantes de algunas comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, como son considerados una región ultraperiférica de la Unión Europea, pues reciben al mes entre 700 y 800 euros por estar más lejos y tener que viajar al continente normalmente. Entonces, pues reciben una ayuda superior. Este año cumplimos 35 años del programa Erasmus Plus, un programa que nació en 1987, que ha ido desde los 90 estudiantes, moviendo desde los 90 estudiantes que movió el primer año al año 2021. En total se movieron más de 10 millones de personas, y en el periodo actual, es decir, entre el 2021 y 2027, se pretende mover otros 10 millones más. Es decir, que vamos a hacer en 7 años lo mismo que en los 34 años anteriores. De ahí que quiero hacer notar estas cifras porque probablemente sea el programa más importante de la Unión Europea, más allá de la movilidad de las personas, por lo menos el que más hace por la unión entre las naciones europeas. Además, sí, estamos en este periodo 28.000 millones de euros, en el anterior no se llegaba a 20.000. Y anterior pues menos y menos. En el año 2019 hubo 137 países que participaron dentro del programa Erasmus Plus. De Latinoamérica estaban todos. Y la evolución de la participación en España en este periodo pues ha ido creciendo desde el primer periodo del año 87 hasta el 99 con el programa Sócrates, que no llegábamos a los 100.000 estudiantes. Pasamos del 99 a 2006 a 138.000, de los cuales ya se empezó la movilidad de personal y hubo 13.000 movilidades de personal. En el anterior periodo, 2007-2014, se movieron 235.000 estudiantes y 30.000 movilidades de personal. Y en el periodo 2014-2020, ya Erasmus Plus, se movieron casi 300.000 estudiantes y 42.000 movilidades de personal. Cuando hablamos de personal, hablamos tanto de personal de administración y servicios, profesorado y en muchos casos investigadores. Los investigadores pueden estar tanto estudiantes o personal según la condición que tengan en la universidad de origen. Por tanto, en todo este periodo, estos 35 años, desde España se han movido más de 855.000 participantes en los distintos nombres del programa en el ámbito de la educación superior. No estamos hablando de todos los sectores, sino solo de educación superior. ¿Cuáles son las oportunidades que se ofrecen tanto para estudiantes como para docentes en el programa Erasmus Plus? En primer lugar, existen las movilidades de título, que estamos hablando de los másteres conjuntos Erasmus Mundus. Esto está abierto tanto dentro de la Unión Europea como fuera de la Unión Europea. Son másteres por una duración de 1 o 2 años, con créditos de hasta 120 FTS y por los cuales se obtiene, como su propio nombre indica, el título de máster. Y luego están las movilidades de crédito, que son las más conocidas, Erasmus de toda la vida, que son estancias que pueden ir desde corta duración, de 5 a 30 días para el personal normalmente, o de más larga duración, de los 2 a los 12 meses para los estudiantes, con créditos de hasta 60 FTS. Y hay un reconocimiento
es obligatorio que haya un acuerdo de reconocimiento de los estudios entre las dos instituciones. Antes existían estancias de larga duración en las que podría o no obtenerse un título, pero ahora ya es obligatorio que haya un acuerdo previo entre las dos instituciones. Y estamos hablando tanto dentro de la Unión Europea como si nos vamos a terceros países. Hay un acuerdo previo que posibilita que el estudiante se pueda marchar a la universidad de acogida. En cuanto a los másteres conjuntos Erasmus Mundus, para poder cursarlo hay que haber terminado un grado oficial, tener el certificado de uno o varios idiomas extranjeros. Esto en el ámbito de Iberoamérica pues es más sencillo, porque puesto que si el idioma es el español, no hace falta tener un segundo idioma y tener cumplidos los requisitos que el máster en concreto requiera. La duración es puede ser de 1 año y medio o 2 años, y la movilidad debe estar al menos en 2 países. Puede ser de la Unión Europea o asociado del programa. Bueno, cuando dice asociado, eso era la denominación en la parte anterior, que los asociados allá se denominan no asociados, pero bueno, viene a significar que pueden ser tanto en la Unión Europea como fuera de ella. La información de Erasmus Mundus se puede obtener dentro de la página web de la Comisión Europea. Se puede filtrar por países, por planes de estudio. Cada máster específico tiene su página web. Esta presentación la voy a dejar, está muy bien que tomen fotos, por supuesto, pero yo creo que se las pueden suministrar posteriormente. Y hay que contactar luego con los coordinadores. Sí quiero hacer notar que Erasmus Plus en esta parte sí es una convocatoria centralizada de la Comisión Europea. En lo que es la movilidad de créditos, como ahora veremos, hay que tener una institución de origen que posibilite la movilidad. No se obtiene la beca directamente de la Agencia Nacional, sino a través de la institución que participa, que es la que obtiene los fondos. La financiación en el caso de Erasmus Mundus va desde los 1.400 euros hasta los 60.000, dependiendo de las necesidades individuales de cada persona. Esto es porque, como he dicho, una de las prioridades del programa es la inclusión, y en función de si una persona tiene no solo una discapacidad física, intelectual, sino una diferencia económica que no le permite estudiar el máster, probablemente hay una comisión de seguimiento y una comisión de evaluación que va a evaluar que esa persona lo necesita y, según los títulos obtenidos, es merecedora de la beca para el máster, y es más que probable que pueda tener una financiación. Este es el máximo, no tiene por qué llegarse al máximo, sino que va un poco también en función del destino y las necesidades del país de destino. Los 1.400 euros es al mes para tanto viaje, visado, establecimiento y estancia, y los 60.000 se considera el total, no es el máximo mensual en ningún caso. Las posibilidades de hacer movilidades con financiación propia también se pueden hacer, es decir, si no se entra dentro de la beca Erasmus, hay una serie de posibilidades de becas cero para aquellos estudiantes que tengan la parte de financiación cubierta, si puedan hacer un máster conjunto Erasmus Mundus porque les interese curricularmente. En cuanto a la movilidad de crédito, que es la movilidad más normal, las estancias más cortas de 2 a 12 meses, existen tanto movilidad para estudios como movilidad para realizar prácticas. El periodo de estudio en el extranjero se realiza una vez que se obtenga la carta Erasmus por parte del estudiante, y son para beneficiarios, para proyectos en los que participan 2 instituciones que tienen un proyecto común que ha sido aprobado por la Agencia Nacional, en este caso el SEPIE. Tiene que tener un programa de estudios y puede incluir un periodo de formación práctica. Las estancias en el extranjero para estudiantes de prácticas se realizan en una empresa, puede ser también un instituto de investigación, un laboratorio, otro tipo de organización pública o privada que pueda tener un convenio con una institución de origen, y se puede
realizar tanto en el primer ciclo, durante el grado, o incluso con recién titulados de grado, que puedan realizar la estancia en el extranjero para estas prácticas. Se incluye en este tipo de prácticas doctorandos docentes de investigación o doctorandos en cualquier institución de investigación pertinente. Y como digo, esto aplica tanto dentro de la Unión Europea como con terceros países. Solo que las vías de financiación son distintas, pero lo que son las oportunidades son para ambos. ¿Dónde se puede obtener la información? La Oficina de Relaciones Internacionales de la propia universidad. Es decir, que hay que estar matriculado previamente para la movilidad de créditos en una universidad que tenga un convenio con una universidad europea que realice estancias Erasmus, preguntar si la universidad participa en el programa, con qué países tiene cooperación, cuáles son los plazos, los requisitos y, en definitiva, seguir las instrucciones de la universidad. Si hay alguna duda, desde el SEPIE también podemos ofrecer información de qué universidades por país normalmente participan en el programa Erasmus+. Aquí están las financiaciones que hay por mes de manera más detallada. No voy a entrar mucho más, pero para que sepan, en este caso de la movilidad internacional de crédito, pues la ayuda ordinaria global va desde los 700 a los 950 euros en el caso de estudiantes con menos oportunidades, y en las prácticas prácticamente es también la misma cuantía. Hay movilidades físicas de corta duración, también para estudios o prácticas que son de 5 a 30 días, y las movilidades van por día. Son movilidades entre 700 y 950 euros al mes. Perdón. Estas son las cuantías en el caso de la movilidad internacional, puesto que dentro de la Unión Europea, como digo, eran de entre 200 y 400 euros, y para la movilidad internacional ya aumentamos desde los 700 a los 1.100 euros en función de las circunstancias de cada persona. Luego hay ayudas para estudiantes y viaje. En el caso de estudiantes de viaje ecológico hay más ayudas si se va en tren que si se va en avión, pero obviamente si alguien va a viajar desde Brasil o Venezuela a España, si va en tren pues no llegará muy lejos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco dentro de Green Erasmus, que es un tema que entre todos los países se está lanzando mucho. Desde España vemos que en algunos casos que tenemos dificultades, habría que también apoyar a aquellos lugares que no tienen la posibilidad de llegar en tren con una financiación extra, por lo menos que en la última parte, aunque hayan hecho una parte en avión, que puedan seguir optando a la financiación si la última parte del viaje lo hacen en tren. Pero bueno, esto ya es un tema más a debatir a largo plazo. Hay movilidades, como he dicho antes, tanto físicas como combinadas, que tienen la parte virtual. En la movilidad física puede ser de corta duración, de 5 a 30 días o de 2 a 12 meses, con un máximo de 12 meses en total, tanto para grado, máster y doctorado. Y en las movilidades combinadas no hay un periodo mínimo o máximo para el periodo virtual. Debe estar dentro del periodo del proyecto, que como digo, son normalmente entre 18 y 36 meses, el proyecto en sí. O sea, la institución presenta un proyecto para los próximos 3 años, y luego las movilidades de los estudiantes pues, pueden ser dentro de ese periodo 12 meses. Y la parte de movilidad virtual nunca podrá ser más allá del periodo máximo del proyecto. Entonces, si estamos en el 22, pues hasta el año 25. En cuanto a las movilidades de personal, hay movilidades de corta duración, que pueden ser tanto para impartir docencia como para recibir formación o para dar formación, y van de 5 a 60 días. Y los periodos, los tipos de actividad son tanto para impartir docencia, como digo, que se pueden impartir clases o en cualquier campo de estudio, no hay ninguna área del conocimiento que esté restringida, o para recibir o dar formación. La información, como digo, igual que las movilidades de crédito de estudiantes, se obtiene a través de las oficinas de relaciones internacionales de la universidad correspondiente. En el caso de las movilidades de personal, las ayudas hasta los primeros 14 días son de 180 euros al día, y luego ya desciende hasta el día 60 a 126, cuando se va a países no asociados, es decir, para españoles, por ejemplo, que fueran a Latinoamérica. Si se viene de una universidad latinoamericana
a España serían de 160 euros al día los primeros 14 días y de 112 desde el día 15 al día 60. Y también hay ayudas adicionales en el caso de los viajes. Aquí, como estamos en las distancias son más altas, pues cuanto más lejos está el país, pues obviamente la ayuda asciende más. Y las modalidades son tanto físicas como combinadas, al igual que los estudiantes. Voy a pasar ahora a hablar brevemente de la evolución de la movilidad internacional de créditos en el último periodo, que se llamaba la acción la K107, ahora ha pasado a denominarse K171 en este nuevo periodo. Fue aumentando en el caso de España el número de países participantes desde los 76 a los 156 en el año 2020, alcanzando un tope en 2018 de 159, y eso en cuanto al número de países elegibles. Y el número de países que participaban en proyectos con institución española pasó de los 59 a los 114 en el año 2020. Los proyectos financiados, por tanto, han ido aumentando con una tasa de éxito, es decir, desde que se presenta el proyecto a que es aprobado, no todos pasan la frontera. Entonces ha habido una tasa de éxito del 79% y se han financiado en total 484 proyectos. Las movilidades financiadas en total en la K107 en ese momento ha sido de 30.000 movilidades. En morado aparecen las movilidades con América Latina, que por parte de la Comisión Europea no tiene tanta financiación como los países de proximidad, pero como ahora veremos, desde las instituciones españolas se compensa económicamente. En cuanto al presupuesto, pues nos plantamos en el año 2020 más de 23 millones de euros, de los cuales 1.800.000 fueron financiados para América Latina, y de los cuales el Ministerio de Universidades puso 1 millón de euros. Esta cuantía para América Latina, con el nuevo programa Erasmus Plus, ha pasado de 1 a 2 millones de euros. En el año 2020, como digo, se financió con 1 millón extra por parte de las autoridades españolas, y ahora en el nuevo periodo 2022-2027, como vemos, los países admisibles, que son prácticamente todos los del mundo. En cuanto a los países solicitados por las universidades españolas de cara a participar, hay proyectos solicitados en todos los que aparecen en azul del mundo, y por tanto están incluidos todos los de la parte de América Latina. América Latina es la región número 10 para la Unión Europea. Nosotros tenemos una financiación por parte de la Comisión Europea de 526.000 euros para este año 2022, pero el Gobierno de España aporta otros 2 millones de euros para esta parte, con lo cual pues multiplicamos por 4 la financiación que tenemos de la Unión Europea, llegando a los 2,5 millones, multiplicamos por 5. La Comisión Europea ha puesto su foco en África subsahariana y es una política europea, nos parece bien, pero a nosotros, como institución española, nos conviene más que las universidades españolas sigan teniendo buena relación con las universidades de América Latina, aunque tengamos proyectos de otro tipo, puesto que creemos que es nuestro principal foco de relación académica entre las dos orillas del Atlántico. El presupuesto solicitado, en cambio, ha sido con una sobredemanda multiplicada por 11, es decir, en el caso de América Latina se han solicitado proyectos por más de 28 millones de euros y desgraciadamente solo tenemos financiación, como digo, para 2,5 millones de euros de proyectos. Es la región del mundo donde más demanda hay y, lógicamente, y de alguna manera, pues estamos tratando de ver cómo podemos paliar esa sobredemanda en los próximos años y poder financiar más estas necesidades que tienen las universidades españolas. Además, quería hacer notar que los países con más número de solicitudes, pues como no puede ser de otra manera, salvo Marruecos, ya continuamos luego con países de
de América Latina. Tenemos a Chile, Colombia, México, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador entre aquellos que han recibido más de 20 solicitudes. Las regiones disponibles, bueno, aquí simplemente viene el resumen de qué países se incluyen dentro de América Latina, la región 10, en la que están todos los de habla española más Brasil. El presupuesto solicitado, como pueden ver, el que más ha tenido también es América Latina, por encima de países del Mediterráneo meridional, que son los que más financiación tienen, además de África subsahariana, pero al final para las universidades españolas lo que más ha tenido siempre impacto ha sido la relación con universidades del continente americano, en este caso de América Central y América del Sur, y nosotros como Agencia Nacional seguimos pretendiendo que así sea, y como veremos ahora en la siguiente parte de internacionalización, lo hacemos a través de la presencia en ferias y foros internacionales donde acompañamos a las universidades españolas al exterior. Pasamos, por tanto, a la parte de la internacionalización de la educación superior en España, el portal de estudiar en España, donde también trataré al final otros programas de becas que tenemos del SEPIE y en una última parte sobre los retos a los que nos enfrentamos en la movilidad académica entre ambos continentes. Las ferias de estudiar en España tienen como principal función atraer talento al sistema universitario español, no solo las ferias, también el portal de estudiar en España que se está renovando en estos momentos. Los objetivos que siempre contamos, ¿por qué venir a España? Pues aquí en este foro no tengo que insistir mucho en ello porque ya están aquí. Tenemos una diversidad cultural, el idioma español, que lo hablan más de 500 millones de personas, es cada vez más atractivo. También tenemos programas en inglés para aquellos que deseen estudiar. Hay más de un 20% de los títulos de máster que se pueden estudiar total o parcialmente en inglés y más del 11% de los títulos de grado. Hay una alta calidad de vida, somos un país puntero en innovación y tecnología y una política de visados cada vez más atractiva para estudiantes internacionales. De hecho, en la reforma de la LOSU, que es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que está ahora en tramitación en las Cortes Generales, hay un apartado específico sobre la internacionalización y se plantean novedades legislativas para España, como son que un visado valga para todo el periodo de un máster o de un grado y no haya que renovarlo cada año como obliga la legislación actual. Y además se pueda continuar en la búsqueda de empleo en España con el visado de estudio al menos 6 meses después de acabar los estudios, lo cual beneficia que puedan venir estudiantes internacionales a nuestro país. Los estudiantes internacionales en general en España han ido creciendo, ahí tenemos cifras hasta 2019. Es cierto que con la pandemia estas cifras han descendido un poco, pero las últimas noticias que tenemos del año 2022 es que el número ha aumentado y va a seguir aumentando, y a pesar de un pequeño bache que tendremos en el gráfico, como pudo ocurrir en el año 2010-2011 con la crisis, pues volveremos a remontar. Es cierto que es un movimiento global, que no es solo en España, pero en España el crecimiento es más exponencial que en otros países de nuestro entorno, quizás porque tenemos también más potencial de crecimiento. Las principales nacionalidades que mandan estudiantes a España, además de las europeas, China o Estados Unidos, pues están también en Latinoamérica, con Colombia en el puesto cuarto, está también Ecuador en el segundo puesto o México en el puesto número 8. En cuanto a las zonas de procedencia de estudiantes internacionales de España, está Europa en primer lugar, pero América Latina lo sigue muy de cerca, con el 32% de estudiantes, y ya muy lejos el resto de continentes. Las principales regiones o comunidades autónomas a las que van los estudiantes internacionales pues están Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. ¿Qué es lo que hacemos para atraer este talento? Pues organizamos en primer lugar la Feria de Estudiar en España, que la organiza SEPIE, en muchos casos en colaboración con otras entidades de la Administración General del Estado, las embajadas, con la Fundación Carolina,
con el Instituto Cervantes, vamos a muchas regiones del mundo. Estos son los países en los que hemos estado, en los que, por supuesto, el mayor número de puntos es América Latina, puesto que es nuestro principal, aunque no me gusta la palabra, mercado. Es el sitio donde más debemos colaborar y donde, además de ferias, organizamos encuentros de colaboración entre universidades españolas y universidades del otro país para que podamos ayudar de alguna manera a que hagan proyectos conjuntos, tanto en el ámbito de Erasmus Plus como en otros ámbitos más bilaterales de cooperación. Además de la Feria Estudiar en España, vamos junto con la Comisión Europea y otros países europeos a la Feria Study in Europe en otras regiones del mundo. Aquí la distribución es más global y casi más tiende a Asia que a otras regiones del mundo por intereses de nuestros socios europeos, pero tenemos que estar allí. Y acudimos a otras ferias de carácter global con un pabellón de España para, de alguna manera, vender lo que son las universidades. Realizamos también, además de las ferias, convenios o memorandos de entendimiento, y luego me referiré a ellos, con diversas agencias de países del mundo. En el caso de Iberoamérica tenemos a Brasil, un acuerdo con CONIF, ahora estamos desarrollando otro con CAPES, en Argentina para el desarrollo de las becas BECAC, en Paraguay con las becas Carlos Antonio López, las becas BECAL, con Uruguay tenemos uno con ANI, que es nuestro homólogo de internacionalización allá, con Colombia con Colfuturo, teníamos antes uno también con Colciencias, otro con Cenecit, y no sé, Cenecit es de Ecuador. No sé si hay alguno ecuatoriano o no. Cenecit es de Ecuador, no, sí. Teníamos uno también con Cenecit, en estos momentos no, pero son cuestiones de los cambios políticos, a veces influyen y cuando uno intenta retomar, pues a veces estamos en negociación. Y realizamos otras muchas actividades que pueden estar en nuestra página web. Voy a referirme brevemente, porque ha salido antes, pero tampoco me quiero extender mucho más, al informe PRISUE, que es un informe propio que desarrollamos de comparativa de los distintos rankings internacionales, en los que ponemos el foco en donde creemos que destacan las universidades españolas de manera objetiva. No es una cuestión que nosotros no saquemos de la manga, sino simplemente ponemos el foco ahí. Tenemos un buscador de becas y un buscador de titulaciones en inglés y en español también en nuestra página web para todo aquel que quiera echar un vistazo. En cuanto al posicionamiento de los rankings internacionales, los principales rankings internacionales a los que han salido brevemente son Times, Shanghai, QS, ARBU. Estos rankings internacionales, pues lo que hacen, como se ha mencionado antes, es reflejar de manera lo más objetiva posible las universidades, pero toman unos criterios para reflejar qué universidades están por encima de otras, que para las universidades españolas a veces son difíciles de cumplir. En primer lugar, las universidades grandes que tienen todos los títulos siempre tienen mejor posición, y en España, por nuestra distribución geográfica y cómo se ha decidido que se distribuyan las universidades, a veces no es tan sencillo. De hecho, en Madrid pues hay muchas universidades públicas, no todas tienen todas las áreas del conocimiento. La Complutense tiene una parte anteriormente de Ingeniería y Arquitectura que ahora lleva la Universidad Politécnica de Madrid, y son dos grandes universidades, pero si se juntaran, a lo mejor por tamaño harían directamente subir en los rankings, pero no es la idea. O sea, las universidades no se hacen para estar bien en los rankings, sino para dar servicio a la ciudadanía a la que deben atender. Entonces, a nivel global, pues tenemos 4 universidades en el top 200 del mundo. Pero si nos vamos a universidades jóvenes, España hizo una apuesta muy fuerte en democracia por crear nuevas universidades para otro tipo de público. En las mejores universidades, las 50 mejores universidades de menos de 50 años, ahí tenemos también 4 universidades. Es decir, que nuestra apuesta de calidad en democracia hizo que nuestras universidades crecieran. Y si nos vamos al top 150 mundial, ahí tenemos más universidades jóvenes
que destacan, como la Politécnica que he mencionado, Alcalá, Ramón Llull o Rovira i Virgili, y por áreas del conocimiento, que es a donde quería llegar, es decir, cuando uno va a estudiar a un tercer país, no va a estudiar a la vez ingeniería o derecho. Entonces, no le interesa que la universidad sea buena cuando mira un ranking en los dos campos, le interesará dónde es buena su universidad, su área del conocimiento, qué universidades son buenas en dicho área. Y ahí tenemos muchas universidades que destacan dentro de las 100 mejores del mundo en distintas áreas. Por poner ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid está dentro del top 100, con el número 67, en Arte y Humanidades. O la Politécnica de Cataluña en Ingeniería y Tecnología. La Universidad de Navarra en el ámbito de Derecho. O la Pompeu Fabra también en Derecho, la Autónoma de Madrid en Ciencias Naturales, o la Carlos III en Ciencias Sociales y Gestión. Son simplemente ejemplos de apariciones por áreas de conocimiento de universidades españolas dentro de este top 100. Paso ya a la movilidad académica, estrictamente hablando, a los flujos que hay de estudiantes entre América Latina y España. Estudiantes latinoamericanos que vengan anualmente a España son, como he dicho antes, el 32% de total, es decir, en el último curso del que tenemos datos fiables, que es el 19-20, 41.451, y en cambio, estudiantes españoles que vayan anualmente a los distintos países de Latinoamérica tenemos solo a 3.193. Esto es un flujo que a nosotros también nos interesaría cambiar. Nosotros, aunque nos dedicamos a traer talento a España, creemos que el talento debe ser circular, con lo cual cuanto más estudiantes vayan a universidades latinoamericanas y hagan proyectos allí, más fácil será que en el boca a boca puedan venir más estudiantes aquí y puedan lanzarse en doctorado, en máster, en general posgraduado, más proyectos que puedan competir a nivel internacional, tanto en Erasmus Plus como en otro tipo de iniciativas globales. De ahí que debamos incentivar que ese flujo crezca. Por países, los que tienen más presencia, y ahí ya tengo datos del curso 2021-2022 de una herramienta del Ministerio de Universidades, el país que más estudiantes tuvo en España es Colombia, con más de 18.000, luego Ecuador, Perú, México o Chile. Este sería el top 15 de países de Latinoamérica con presencia en universidades españolas. La evolución ha ido creciendo en general. Está claro que en los 2 últimos años la pandemia ha podido influir y así, por ejemplo, de México hemos tenido menos estudiantes en los 2 últimos cursos, pero en el resto no ha influido, en el resto de países. Y en general también ha venido creciendo en países como República Dominicana, Cuba, Honduras, de que tenemos menos datos, y ha descendido en países más grandes como Argentina o Brasil. No tenemos cifras más altas, pero en los últimos años ha descendido. Creemos que a partir de este curso y sobre todo el que viene, estas cifras seguirán aumentando, puesto que el interés es cada vez mayor. Desde el SEPIE gestionamos programas de movilidad específicos que ya he mencionado anteriormente. En el pasado existía el programa Pablo Neruda, que surgió dentro del Espacio Iberoamericano del Conocimiento en el año 2007, tras una cumbre iberoamericana, y que tenía el objetivo, como lo han tenido otros programas anteriores y como ya imagino que comentaría ayer Félix García Laucín, de la pretensión de ser un Erasmus en el ámbito iberoamericano. Desde España se financiaron, desde la anterior personalidad jurídica del SEPIE, que era la Fundación Universidad.es, 300 movilidades de estudiantes y profesores, con lo cual se ven que las cifras comparadas con el programa Erasmus pues todavía eran inferiores. Posteriormente surgió el programa Pablo Freire, que se creó en el año 2019 para apoyar la movilidad académica. En este caso el SEPIE no participó como tal, España sí iba a participar, pero podemos decir que es un programa que no ha terminado de fructificar por problemas de financiación y además porque terminó de realizarse y justo después vino la pandemia, y que desde mi punto de vista es un programa que tiene muchísimo potencial, que se podría financiar, pero debe haber un acuerdo de verdad entre los Estados
miembros de la Cumbre Iberoamericana. El SEPIE en concreto, por tanto, lo que tiene más que programas globales como los dos anteriores, programas bilaterales en los que tenemos convenio con instituciones de países iberoamericanos que tienen programas de becas, con los cuales salen al exterior estudiantes o investigadores que vienen a universidades españolas. Así con becar, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, tuvimos el programa Ciencias sin Fronteras, que ya decayó y ahora estamos negociando uno nuevo con CAPES de cuantía menor. Becal en Paraguay, con Colombia es más un memorando de entendimiento, pero que fluye bastante bien porque facilitamos que las universidades de Colombia y España se pongan de acuerdo. Y con Ecuador tuvimos un programa de maestrías por el cual formamos a muchísimos becarios, más de 6.000 en el caso de Ecuador, con un programa que era a distancia, bueno, era de movilidad combinada. Más bien eran profesores de universidades españolas que fueron a Ecuador y luego otra parte de la enseñanza era online. El programa Ciencias sin Fronteras movió a más de 4.000 estudiantes de Brasil a España, y fue un programa de muchísimo éxito entre 2012 y 2014, con una financiación muy fuerte por parte del gobierno brasileño, y además los estudiantes tienen la posibilidad de realizar prácticas en empresas españolas, empresas normalmente con intereses en Brasil, pero empresas bastante potentes, Telefónica, Navantia, Iberdrola, etc. El programa de becar comenzó en 2015 con Argentina, es un programa que sigue en la actualidad, con el cual se financian estancias cortas de investigación y también profesionales y de maestría en instituciones españolas. Es un programa de muchísimo prestigio y de mucho éxito, y en el que las universidades españolas podemos decir que se pelean por traer a los estudiantes argentinos, y es un programa claro de atracción de talento, ya que tiene mejores retribuciones salariales que otros programas que hemos iniciado. Participan, como digo, casi 50 universidades españolas que, como digo, se pelean entre sí para atraer cada año a unos entre 15 y 20 profesionales argentinos del campo de la investigación. En el caso de Uruguay, un programa también de investigación muy parecido a becar, se han movilizado 23 personas hasta el año 2021 y estamos ahora negociando la próxima convocatoria. Con Becal, con Paraguay, han sido 183 profesores paraguayos, es una formación de profesorado de Paraguay en universidades españolas. En este caso tienen que ser universidades que estén situadas en el top 200 de rankings internacionales, pero ranking por área del conocimiento, con lo cual restringimos a unas 12 universidades posibles la formación en universidades españolas, pero a su vez les otorga pues mayor prestigio a los estudiantes paraguayos que vienen aquí. Con Ecuador formamos a, pues he dicho 6.000, pero fueron 5.000, a 2.500 profesores a nivel de máster y a 2.600 profesores de formación continua, con lo cual los de máster obtuvieron un título de máster de profesorado que era muy importante para las autoridades ecuatorianas en aquel momento. Porque muchos de ellos, de hecho, han pasado a la red de profesores de Ecuador y han promocionado dentro de sus centros como cargos directivos. De ahí que se le otorgó esta titulación de máster, que fue muy bien valorada por las autoridades de Ecuador. Y con el futuro hemos tenido diversos acuerdos, y actualmente el que les decía de memorando de entendimiento para favorecer la llegada de estudiantes colombianos, si bien este luego se traslada a programas bilaterales entre universidades de los dos países, y lo único que hacemos nosotros como institución es poner el paraguas para la colaboración de ambos países. Y ya para concluir, ¿cuáles serían los retos y oportunidades de la colaboración académica entre España y Latinoamérica? En la Cumbre Iberoamericana del año 2021, en Andorra, se pusieron los cimientos de lo que podríamos decir podría ser el nuevo programa de colaboración en el continente, en el ámbito de la movilidad académica, tanto de estudiantes como de profesores e investigadores.
se subrayan ahí algunas ideas, como que la educación es el motor de transformación, el que abre oportunidades y reduce desigualdades, el que se puso incidencia en la recuperación de los efectos sociales y económicos tras la pandemia y que se acordaba fortalecer la cooperación iberoamericana en materia educativa y de internacionalización. Ahora nos toca ver cómo ponemos en marcha este acuerdo de cooperación. En este sentido, España va a ser la presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene, de 2023. En este sentido, nosotros pensamos que nuestra singular y posición privilegiada con respecto a América Latina debería favorecer el incremento de las relaciones entre Unión Europea y Latinoamérica, dando un nuevo impulso al espacio iberoamericano del conocimiento y acercando el espacio europeo de educación al espacio iberoamericano del conocimiento a través de una posible cumbre UE-CELAC que tendríamos la intención de organizar como país y en el que CEPIE sería un socio colaborador. En concreto, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues avanzar en el sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad, cooperando con iniciativas europeas semejantes. En Europa el aseguramiento de la calidad se da a través de las agencias de evaluación de la calidad. En España es ANECA, hay agencias en 8 comunidades autónomas, pero todas están dentro de un sistema de aseguramiento que hace que la circulación de un estudiante a otro por países, no voy a decir que esté al 100% solucionada, pero sí está muy facilitada y en muchos grados y másteres la homologación es un hecho. Con el caso de Iberoamérica se debe más a la buena voluntad de universidades de los dos países y no hay un sistema de aseguramiento global, al menos que tenga una traslación efectiva para el estudiante y cuesta mucho homologar los títulos. Hay que contribuir también, vamos a intentar impulsarlo nosotros, a un estudio de las barreras que impiden el acceso y la continuación del estudio de educación superior entre los países de la región, elaborando una propuesta de convenio marco para eliminar dichas dificultades. Esto será una cuestión que podría elevarse a la siguiente cumbre iberoamericana. Como he dicho anteriormente con lo del aseguramiento de la calidad, sería bueno formular un marco común de referencia que facilite la comparabilidad y el reconocimiento mutuo de cualificaciones, a través de quizás un marco iberoamericano de cualificaciones para la educación superior, lo existe en educación escolar, a través del convenio Andrés Bello, pero en el ámbito de educación superior todavía no está conseguido. Y esto facilitaría sin duda que la puesta en marcha de un posible Erasmus iberoamericano, un programa Paulo Freire o como se quiera llamar en el futuro, sería mucho más sencillo si este ámbito más bien legal lo supera. Y finalmente potenciar las capacidades y estructuras para la investigación, el desarrollo, la innovación y el emprendimiento de las instituciones de educación superior y en nuestro caso, pues como agencia nacional, fomentando las alianzas con las instituciones europeas. Por último, el CEPIE participó en una reunión de la UIP en Barranquilla, que era como un think tank, una manera de poner sobre la mesa distintas ideas de cooperación en el ámbito iberoamericano, y se concluyó que se iba a solicitar a los jefes de Estado de los países iberoamericanos esta creación de un programa conjunto de movilidad de estudiantes, como ya se ha intentado con Pablo Neruda o Paulo Freire, de manera que el personal docente, los investigadores, los gestores universitarios, los estudiantes puedan tener financiación en la región iberoamericana a través de un programa específico de movilidad. Y también se solicitó el plan de reconocimiento de titulaciones que el marco iberoamericano de reconocimiento de cualificaciones que he mencionado anteriormente. Bueno, pues hasta aquí lo que quería contar. Más o menos he estado una hora, me he pasado 2-3 minutos. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Gracias.
Bien, pues igualmente tenemos unos 20-25 minutos para formular preguntas. Agradezco en primer lugar de nuevo al director del SEPIE su presencia y su intervención. Creo que sus palabras nos han mostrado, digamos, ese trabajo de gestión, ¿no? de negociación, de trabajo ahí oculto que es preciso, ¿no? hacer para que finalmente la movilidad se materialice, ¿no? Eso no viene dado, hay muchas reuniones, hay mucha gestión, hay muchos países implicados y gracias a eso, a esas condiciones de posibilidad, se produce la movilidad. Agradezco también el panorama exhaustivo, ¿no? que nos ha mostrado, ¿no? de programas de movilidad, tanto en digamos, europeos como globales, como latinoamericanos. Han podido ver, yo creo que es interesante, ¿no? esos flujos de entrada y salida, ¿no? Esa movilidad que todavía sigue siendo no diría un déficit, pero una tarea, una asignatura pendiente en América Latina, ¿no? Yo les invitaría, podremos hablar de esto más adelante o esta tarde, a consultar una página de la UNESCO sobre movilidad terciaria, y ahí pueden ver cómo América Latina sigue siendo un país receptor, poco receptor de estudiantes internacionales, y tiene un inmenso potencial, ¿no? Un inmenso potencial. De ahí que, España, vista muchas veces por América Latina como una puerta de acceso a Europa, debería convertirse en lo contrario, o debería no convertirse en lo contrario, sino desdoblar esa misión y convertirse en una puerta de acceso de los europeos hacia América Latina, ¿no? En ese doble flujo del que nos ha hablado el director. También, se han recuperado temas hablados ayer, ¿no? El aseguramiento de la calidad en el espacio iberoamericano de conocimiento, un tema que es clave para realmente, ¿no? avanzar en estas cuestiones. No me corresponde a mí hablar ahora. Tenemos, como digo, un turno de preguntas, cuestiones que quieran formular, así que adelante. Olá, eu sou Socorro, brasileira e doutoranda na Universidade Complutense. Eu pergunto inicialmente quanto aos valores da beca Erasmus+, não, porque eu sou becária de Erasmus+, não sei por onde se calcula os valores, pero uma beca para uma estudante de doutorado de 410 ao mês para custear as despesas de hospedagem e alimentação. Sabes que hospedagem é caríssimo, né? Então, só isso já vai o dinheiro da beca todo. E as coisas para participar de evento, para comprar livros e outras coisas que queira fomentar a formação e a capacitação em espaço é uma coisa difícil, não? Então, pergunto inicialmente sobre estes valores. Depois, o que é levado para pensar em viagem ecológica que eu he visto ayer, recebi um correio de minha faculdade dizendo eu tenho direito a uma viagem ecológica, e eu he ido para Portugal, que sou em Porto, na Universidade de Porto, de ônibus, que é mais barato, não? E agora achei muito bem-vinda esta ideia de custo ecológico, pero de 50 euros, e eu vi apresentando em la exposição de 610 por aluno, eu digo por participante, eu digo que cálculo é esse, de onde estão fazendo este cálculo. E, por fim, o apoio à pesquisa que estamos fazendo. Estou, desde o ano passado, pesquisando sobre o plano de igualdade de gênero em las universidades em ensino superior. É um tema muito controverso, pero muito necessário. E eu penso que como nós outros podemos ter um retorno que estamos fazendo na pesquisa, estamos fazendo uma investigação importante que tem uma influência, uma importância para nossos estudos. E pergunto como depois, além de crédito que temos, o que mais podemos fazer para poder ser conhecido esta pesquisa, este estudo, e valorizar estes becários que não estão indo solamente pela questão financeira, que é ínfima, pero
pela troca de oportunidade, de conhecimento e fomentar a inclusão e a diversidade. Eu queria escutar isso. Muchas gracias. Ayer tuve una reunión con la Asociación de Erasmus de España, que es una asociación europea, pero con la presidencia española, con la Junta Directiva, y uno de los temas que tratamos es el de la ínfima cuantía que siguen recibiendo los estudiantes de Erasmus. Yo he mencionado la mía en su día, que era más pequeña todavía, y obviamente la beca Erasmus no da para cubrir el coste total. En algún país puede dar, y según donde vengas puede dar, sí, pero en Madrid pues es muy complicado. Y para un madrileño, si va a Berlín o a Londres, pues, bueno, Londres ya no, a París, pues tampoco. Entonces, ahí hay una filosofía, en general todos los países pues siempre pretendemos que crezca la ayuda. Ahí tenemos una balanza entre dar el mayor número de becas posible para que más gente pueda participar en el programa y tenga esa oportunidad, y que la cuantía no sea tan pequeña para que siga siendo un programa más bien elitista y que solo puedan terminar yendo los que se lo pueden permitir económicamente. De ahí que ahora hay muchas más ayudas para aquellos que tienen dificultades económicas, es decir, eso se lo van a poder permitir, pero hay un gap, o sea, no me gusta, uso demasiado anglicismo por esto de trabajar con la Unión Europea, es lo que tiene, pido perdón. Hay una diferencia entre los que tienen muchas dificultades económicas y los que ya se lo pueden permitir. Hay una clase media-baja que no se lo puede permitir porque no tiene tanta dificultad económica para obtener la ayuda extra de diferencia socioeconómica, pero no tienen su familia o ellos mismos el dinero suficiente para costear la beca. Entonces ahí estamos, es una discusión filosófica de la que es difícil salir. Hay que hacer ese balance, porque tampoco podemos dejar a mucha gente fuera porque primemos que todos los que se vayan tengan una ayuda, porque habría que hacer un análisis demasiado exhaustivo de quién merece más y quién merece menos. Porque exigen demasiados recursos si queremos que evaluar a cada participante, porque eso tendría que hacerlo cada universidad. Cuánto puede recibir en función de sus ganancias económicas. Entiendo que no es una discusión de la que vayamos a salir, no sé si nunca no, porque si aumentamos que los que tienen más dificultades económicas puedan permitírselo, pues al final algo solucionaremos, ¿no? Sobre la parte de Green, pues es una novedad. Entonces ahora hay ayudas por transporte ecológico, que son, pues según el sitio, pues el que está en el centro de Europa pues le viene muy bien, porque se mueve de un sitio a otro en tren muy fácilmente, muy rápidamente, 50 euros, pues magnífico. Es para ir más cuantías si estás más lejos, pero claro, si estás más lejos, ¿cómo vas a ir de Huelva a Tallinn, en Estonia, en tren o en autobús? No sé, estarás 4 días, ¿no? Entonces, claro, esas ayudas desde Latinoamérica pues no existen, salvo que sí, en la parte del tren, pues en lugar de la Complutense, uno estudia en Huelva, pues el tren a Huelva se lo pagaría la Comisión Europea. Ahí hemos tenido muchas discusiones entre agencias europeas a nivel informal de que esto hay que cambiarlo. O sea, está muy bien la idea, pero la concreción debe ser distinta, tener unas tablas, más distribución. Ahí estamos de acuerdo y desde España somos los que apoyamos que cambie el mapa de cómo se pinta la financiación por la parte verde, de la parte medioambiental. Y luego, sobre la publicación de las investigaciones y cómo darle, ahí ya yo no tengo esa competencia. Nosotros nos dedicamos a la movilidad, a poner las facilidades para que se pueda hacer una investigación, un máster, un doctorado, pero como el reflejo que tiene eso en una publicación, en una revista, la verdad que desde mi competencia se me hace difícil. Como aquí estoy de director del SEPIE, tampoco, a mí personalmente se me ocurriría contactar con universidades para ver cómo hacerlo. Pero bueno, siento no poder contestar a esa última pregunta. Hola. Bueno, soy Carmen de Ecuador y
Bueno, el programa Erasmus Mundo es verdad un programa que ha aportado mucho al desarrollo de formación en Latinoamérica, especialmente en Ecuador. Y bueno, he estado muy inmersa en todo este tema y justo lo que quiero ser muy puntual es preguntarte cómo ustedes manejan la ola de movilidad según de países, o sea, porque hay momentos en que según los proyectos que vayan presentando las universidades o los consorcios son los que ustedes van como aplicando o ustedes le van generando, pero veo que hay veces que son a ciertos países, en otros momentos a otros países. Esa es una de las primeras preguntas. Y la segunda, bueno, yo también estuve muy inmersa en el programa Paulo Freire. Yo sé que eso fue como una iniciativa de un Erasmus dentro de Latinoamérica, que no tuvo como el impacto que se hubiera gustado tener porque lamentablemente en ese proceso había mucho diferencias entre querer ver cómo se generaban los créditos de un país a otro, especialmente si salía de Ecuador a México o un estudiante de México a Ecuador. Los rubros eran muy pocos porque Latinoamérica tiene otro nivel económico diferente a Europa. Entonces, ¿qué pasó con ese proyecto? Porque era un proyecto en realidad muy bueno, que tenía una mirada de integración para Latinoamérica, pero en su camino sé que se fue quedando. Mi universidad participó 2 veces en la convocatoria, pero la mirada que nosotros teníamos desde una universidad pública, donde nuestros estudiantes con todas las ganas de querer salir a experimentar el tema de la movilidad y de una formación académica a otro país, siempre fue muy complejo dentro de Latinoamérica, ¿no? Porque era otra visión cuando cogían un Erasmus desde Ecuador a Europa, los rubros eran mucho más altos y se podían dar como el beneficio de tener como una vida tranquila dentro de su proceso de movilidad, a diferencia de lo que fue el Paulo Freire. Entonces, voy más al hecho de qué les dejó el programa que ustedes consideran que debieron haberlo fortalecido más, o desde dónde fue la problemática que existió en Latinoamérica. Muchas gracias. En cuanto a Erasmus Mundus y bueno, el resto de dimensión internacional, no se financia por países sino por regiones. Entonces, América Latina está en la región 10, antes estaba en otra, pero no hay los evaluadores externos evalúan los proyectos. Luego, que haya más iniciativas con algunos países que con otros es una cuestión ajena a nosotros. Nosotros realmente financiamos, pero lo hacemos en función de lo que nos pasa el panel de evaluadores externos. Ellos hacen una evaluación, hay unas puntuaciones sobre 100 y van puntuando y van saliendo los proyectos en una lista. Hay un comité de evaluación que lo aprueba, ve que todo está correcto y a mí me toca firmar y publicar la resolución, pero no entramos en qué proyectos entran y en cuáles no. Para eso están los evaluadores externos, que tenemos un panel de 2.500 personas que vale por 3 años, se presentan, se les paga aparte y son objetivos transparentes, hacen una función totalmente independiente, no podemos influir. De ahí que luego van a resultar algunos proyectos mejores que otros y coincidirá que algunos años haya de un país más que de otro. Es meramente pues como resulta la evaluación. Si nosotros vemos que hay un país que no está, pero se presentan muchos proyectos, pues entonces pues tendríamos que hacer algo para apoyar que en ese país los proyectos sean mejores. Entonces hablaremos con los socios españoles, pero de momento eso no pasa. Yo creo que más o menos hay de todos. Es cierto que unos años más de uno y otros de otro. El programa Paulo Freire. El programa Paulo Freire es una cuestión, esto está grabado, entonces yo tengo que ser lo más políticamente correcto que pueda. Hay 2 organismos multilaterales en el ámbito de Iberoamérica que llevan competencias asociadas. Está la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cultura y la Ciencia, la Ciencia y la Cultura, que sobre todo lleva en el ámbito de las cumbres iberoamericanas, las conferencias de ministros de educación, las organizan ellos y las iniciativas más vinculadas a la educación. Luego está SEGIP, que es más la Secretaría General para Iberoamérica, que en el caso de conferencias de ministros organiza cultura, pero que también tiene competencias de educación. Entonces, con Paulo Freire, que fue iniciativa de la OEI,
faltó un poco de entendimiento de quién tenía que poner la financiación, por cuánto tiempo, y por eso hubo al principio y luego decayó, porque los países no terminaron de ponerse de acuerdo de cuál era el sistema de financiación, cuánto debía poner cada estado y cómo debía financiarse. Entonces, por eso al principio fue más o menos bien y luego dejó de haber. Hay una serie de circunstancias de negociación política, por no decirlo de otra manera, que han conllevado que no ha fructificado. Por eso ahora se vuelve a solicitar, que es donde hay que ponerse de acuerdo. La Comisión Europea, la diferencia con Europa es que en Europa hay una cesión de competencias de carácter de las naciones, de los Estados miembros, a Europa para gestionar una parte del programa. La educación sigue siendo una competencia de los Estados miembros, pero ceden la gestión de los programas de movilidad a Europa. Se da dinero de lo que aporta cada Estado para un programa y la Comisión Europea decide cómo lo distribuye. Lo negocia un poco los comités de educación con cada uno de los Estados miembros, pero al final lo deciden ellos. Al final, pues decían, pues en esta parte en vez de poner 2 vamos a poner 3, pero lo deciden ellos. Y en el ámbito iberoamericano eso no es así. No hay una cesión de competencia a ningún ente supranacional y entonces es más difícil. Habría que otorgar la gestión a un organismo, pero confiando todos y con todos los países comprometidos a un periodo largo de tiempo para que esto fructificara. Al final le he dicho más de lo que quería. Y está grabado. Otra pregunta. Buenos. ¿Ahora? Sí. Si las becas Erasmus Plus se solicitan y se gestionan desde la propia plataforma de SEPIE o es con las instituciones académicas. Las becas de las personas que se van se gestionan a través de las instituciones académicas. Si cualquiera de los que está aquí quiere irse de Erasmus, tiene que hablar con su institución de origen. Si soy universitario, con la universidad. Y si ya no estoy estudiando en la universidad porque lo que quiero es hacer un máster, ya no soy alumno, quiero beca para máster, ¿cómo solicito esa beca? Para máster universitario habría que matricularse en la Universidad Nacional, previamente. Lo que pasa es que habría que hablar con la universidad, pero se puede estudiar el máster en una segunda universidad, parte del máster. Tendría que ser un programa conjunto. Si estamos hablando de Erasmus, un Erasmus Mundus, por ejemplo, exige estar matriculado en la universidad de origen. Luego hay, aparte, Erasmus para educación de personas adultas, que pueden ser, también hay formación continua en las universidades, que por esa vía se puede hacer Erasmus, vía universitaria o vía una biblioteca pública o alguna otra entidad. O sea, hay muchas posibilidades de irse de Erasmus que no es con un programa arreglado, porque como digo, hay distancias desde cortas para personal de los 5 días a los 2 meses o para los estudiantes de los 2 meses a los 12. Entonces, pero toda esa información está en nuestra página web. La información de cómo hacerlo sí está. Luego, para matricularse siempre es a través de una institución de origen europea. Yo quería preguntar, supongo que como nosotros tenéis convocatorias anuales, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dan los resultados de la evaluación de cuándo tienes tú una beca para saber en qué fase del año es cuando vosotros dais vuestras becas? Nosotros publicamos la convocatoria en noviembre y diciembre con un plazo que lo marca la comisión, que suele ser febrero o marzo, según para K1 o K2, y se publican los primeros resultados en final de mayo, principio de junio, para alguna acción y otra, de hecho alguna todavía está pendiente. Bueno, pero eso es para los beneficiarios, es decir, para las instituciones participantes. Luego las instituciones tienen sus propios procesos internos que los hacen en los momentos que ellos consideran oportunos. En el ámbito universitario es muy fácil porque ellos ya tienen una financiación asegurada cada año, una parte de financiación la tienen asegurada cada año. Luego ya según los proyectos se les aprueba o no, pero hay un mínimo que tienen asegurado. Entonces ellos hacen sus convocatorias de manera previa. ¿Cuándo lo hace cada universidad? Pues normalmente publican, el estudiante ya lo sabe, en abril del año anterior.
del curso, ahí se lo publican, yo creo que en noviembre, diciembre también. Sí, gracias. Sí. Es que yo tenía entendido que nuestras becas estaban dándose posterior a las que se estaban dando por parte vuestra en abril, mayo. Sí, o sea, ellos, como son proyectos a 3 años, ellos lo que hacen es financiar con la convocatoria del año anterior el año siguiente. Luego va creciendo. Vale, o sea, hay que jugar con eso. No es, lo que nosotros publicamos para los beneficiarios no es justo para el curso siguiente. En muchos casos, por ejemplo, para la dimensión internacional, que es la que falta por publicar, sí. Ahí vamos a tener un problema, pero no es culpa nuestra, es de una herramienta informática de la comisión que ha fallado, entonces se está habiendo un retraso. Pero bueno, hay una parte de financiación que las universidades pueden asumir, como tienen por otro lado, y cuando llegue el dinero ya compensarán. Es un juego ahí que hay que hacer financiero. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Bueno, pues son casi menos cuarto. Vamos a dar por clausurada esta primera sesión de mañana, del día de hoy. De nuevo agradecer a los dos ponentes que nos han acompañado, ¿no? sus exposiciones, su presentación. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Ariadna. Recordarles que, bueno, que esta tarde tendremos de nuevo a la profesora Ariadna junto con la investigadora del CSIC en una mesa que yo creo que va a ser bien interesante, ¿no? En la que vamos a poder discutir todos los temas que hemos ido viendo, añadidos al de derecho a la ciencia, ciencia en castellano y en portugués, y bueno, y también cuestiones de movilidad académica. Muchas gracias y nos vemos, por favor, como a las 4 menos 5, a ver si podemos estar para ir en hora. Gracias y hasta esta tarde.